corriente directa y alterna. Antes que nada, recordemos qué es la corriente eléctrica. Lo que conocemos como corriente eléctrica no es otra cosa que la circulación de cargas o electrones a través de un circuito eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de suministro de fuerza electromotriz. La corriente eléctrica se divide en dos: corriente directa y corriente alterna. La corriente directa o corriente continua es aquella cuyas cargas eléctricas o electrones fluyen siempre en el mismo sentido en un circuito eléctrico cerrado, así moviéndose del polo negativo hacia el polo positivo, tal como ocurre como en las baterías o en otra fuente generadora de este tipo de corriente eléctrica. Tenemos dos fuentes suministradoras de corriente directa o continua. A la izquierda hay una batería que es comúnmente utilizada en coches o todo tipo de vehículo motorizado, y a la derecha pilas de amplio uso, ya sea para aparatos y dispositivos eléctricos y electrónicos. El descubrimiento se remonta a la invención de la primera pila por parte del científico italiano Conde Alessandro Volta. Uno de sus usos es que, tras el descubrimiento de Thomas Alva Edison de la generación de electricidad en la postrimería del siglo XIX, la corriente continua comenzó a emplearse para la transmisión de la energía eléctrica. La corriente continua es empleada en infinidad de aplicaciones y aparatos de pequeño voltaje, que son alimentados con batería, generalmente recargables, así como son nuestros teléfonos, baterías recargables, para los controles, para las radios, para los estéreos. O bien se ocupa la corriente alterna, como es en el caso de los ordenadores, siendo entonces necesario previamente realizar la conversión de la corriente alterna de la alimentación en corriente continua. Corriente alterna. Es la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente y en la que la forma de onda de la corriente alterna más utilizada es la de una onda senoidal, que se puede apreciar en la figura 1, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada. En el año 1882, el físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de Ca. Posteriormente, el físico William Stanley reutilizó en 1885 el principio de inducción para transferir la Ca entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador. La primera transmisión interurbana de la corriente alterna ocurrió en 1891, cerca de Telluride, Colorado, a la que siguió algunos meses más tarde otra en Alemania. Corriente alterna frente a la continua. La razón del amplio uso de la corriente alterna viene determinada por su facilidad de transformación, cualidad de la que carece la corriente continua. En el caso de la corriente continua, la elevación de la tensión se logra conectando dínamos en serie, lo cual no es muy práctico. Al contrario, en corriente alterna se cuenta con un dispositivo, el transformador, que permite elevar la tensión de una forma eficiente. Se puede usar para los artefactos electrónicos como tostadoras, licuadoras, microondas, etc. Para crear imanes electromagnéticos o para crear fuego, así como para la comunicación cuando se transmiten datos mediante la corriente alterna. Los voltajes de las corrientes se pueden medir con un multímetro. Puede medir la corriente continua como la de una batería y una alterna como la de los enchufes. Lo explicaremos en nuestro siguiente video. Espero les haya sido de ayuda esta explicación sobre las corrientes.